Bueno, ahí escuchábamos algunos de los testimonios acerca de las facturas y nos asombrábamos, ¿no es cierto?, de escuchar lo que algunas familias tuvieron que afrontar. Y ahora, ¿qué hacemos? Le damos la bienvenida a Pedro Sisti, que es abogado y es uno de los que presentó además este amparo ante la justicia que finalmente se resolvió. ¿Qué hay que hacer, Pedro? ¿Pagar, no pagar? Buen día. Buen día, ¿cómo están? En lo inmediato, al ser sentencia definitiva y sobre todo con 3 fallos a favor, en este momento es ilegal la suba, con lo cual no pueden cobrar con la nueva tarifa. Por eso deberían refacturar. Sí. Las empresas no lo van a hacer por su propia voluntad y el Energas debería ordenarles que lo hagan. Sería lo más lógico porque con una resolución ahorra que tengan que hacer el trámite millones de personas. Probablemente no pase, así que lo que tendría que hacer cada usuario es llamar al teléfono o acercarse a la empresa si puede y pedir que le den una factura con la tarifa anterior. Mientras tanto, no pagar la tarifa que llegó hasta ahora, No, la mientras factura. tanto, no pagar, o sea, igual cada uno evaluará, porque realmente es tan ilógico que hay algunas tarifas que realmente han venido 300 pesos de un lado de la calle y 3.000 del otro. Claro. Entonces por ahí el de la que tiene 300 dice, bueno, lo pago y es más cómodo. Claro. Claro. También, vos decías que la sentencia es definitiva. ¿Cuál es el argumento de la Cámara Federal para dar de baja el tarifazo a nivel nacional? Esto hay que remarcarlo, en el sector del gas. El argumento es uno y es bastante sencillo. No hubo audiencia pública y es un requisito previo establecido por la Constitución. Como nosotros pedimos la nulidad de las resoluciones, por eso es que se representa a todo el país, porque si son nulas para todos. Claro. Y si siguen vigentes para todos. Al haberse anulado, se anuló la tarifa en todo el país. Vos recién fuera de cámara nos contabas algunos de los ejemplos que ustedes recibieron a la hora de hacer esta presentación y demás, ¿no? Decías de una vereda, un número de la vereda enfrente de otra, y gente de barrios muy humildes que han recibido facturas de hasta 7.000 pesos, decías. Sí, de acá, de un barrio de Romero, en verdad, esto me llegó ahora, el amparo lo presentamos en abril, pero a la madre de un cliente le llegó 5.300 y algo de pesos, y todos conocemos que Romero no estamos hablando de un barrio, como si decir Abril, que van a ser mansiones. Ahora, ¿qué pasó con el supuesto límite del 400% de aumento para el gas? Pues esto se anunció como una medida paliativa con respecto a esto. Y ahora esto que se fue un poco para atrás, también tampoco es que en verdad llegó a funcionar. Esa fue una resolución posterior para morigerar lo que ya había sido una suba demasiado grande. Pero al declararse inconstitucional las resoluciones originales, la suba es de 0%. Claro. ¿Y por qué es esto? Porque en la audiencia pública es donde tienen que brindar la información y ahí podríamos analizar la razonabilidad de cuánto debe subirse. Claro. Ahora, como no tuvimos esa información, no podemos decir si el 400 está bien o está mal, o el 1.500 está bien o está mal. Uno podría presumir que el 1.500 o 1.000% es un exceso. Claro. Imaginen que 400% de aumento parecía poco después de lo que había sido. Claro. Y aún así es una suba tremenda. Pero bueno, nosotros esperamos que cuando se brinde la información podamos llegar a entender mejor cuánto hay que subir y por qué. ¿Cuál pensás que va a ser la reacción del gobierno? Estamos esperando la palabra del jefe de gabinete, Marcos Peña, que anunciaron que era inminente que saliera a hablar. Todavía no sabemos cuándo, ¿no es cierto? Pero, mirá, ¿qué pensás? Nosotros hemos entendido por los dichos de que iban a presentar el recurso. De hecho, en la mesa de entradas online ya figura un escrito presentado por la abogada del gobierno. Claro. No sabemos qué es porque todavía no tiene despacho, está solamente presentado. Presumimos que es el recurso extraordinario, con lo cual efectivamente ya lo habrían presentado hoy. ¿Y eso qué significa? Eso significa que no están conformes con la decisión de la Cámara y están queriendo seguir insistiendo con el tarifazo, con la suba de las tarifas, y quieren que la Corte decida. Pasaría directamente a la Corte. Sí, porque ya las instancias ordinarias se terminaron con la Cámara, solo queda la decisión de la Corte si es que acepta la competencia. Vos sabés que hoy, frente a lo que era la duda sobre el tarifazo, en varios medios se empezaron a aplicar un montón de cuestiones con respecto a esto, pero todas cuestiones que tenían que ver con lo que podía llegar a hacer el gobierno con respecto a los anuncios. Lo que tiene que quedar en claro que ahora esto es una cuestión del gobierno y de la justicia, que no hay ningún anuncio en el medio de ningún funcionario que pueda modificar esta situación. En verdad, solamente la Cámara o la Corte podrían modificar esta decisión. Por ejemplo, si al recurso le diera efectos suspensivos la Cámara, esto significaría que en el mientras tanto sigue vigente la suba de tarifas. Claro. Si le da el efecto devolutivo, significa que sigue vigente la sentencia. Claro. Esto se va a estar decidiendo en estos días. ¿Sí? O sea, va a ser seguramente la primera cuestión que resuelvan. ¿Qué efecto le dan? En base a eso se verá. Si el gobierno sale a decir que finalmente se va a hacer la audiencia pública con respecto al gas, ¿qué es lo que sucede?
Ahí, primero, Sí. habría que esperar a que efectivamente se haga. Bien. ¿Sí? Y aparte, las resoluciones anteriores seguirían siendo nulas. Bien. A lo sumo podría dictar una resolución nueva después de la audiencia pública. Y ahí hasta Claro. se podría devolver lo que uno pagó de más. Técnicamente sí. La persona que ya pagó debería hacer el reclamo para que Claro. le tengan a cuenta de precio, porque como las resoluciones fueron declaradas inconstitucionales, todo lo que se cobró como fruto de esa resolución Deberían es ilegal. devolverlo. Exacto. Pero es lo que vos decías, ¿no es cierto? No lo van a hacer las empresas por sí mismas, sino No. que uno va a tener que hacer reclamo. Sí, de vuelta, el organismo de control podría dictar una resolución ordenándole, Sí. pero lo que aconsejamos es que la persona controle efectivamente y diga si pagó con la suba, haga el reclamo y anote el número de reclamo para después exigirlo en su caso. Sí. No, quería preguntarle con respecto a la luz, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la situación hoy en la provincia de Buenos Aires? Sí. Para Edenor y para Edesur, no para toda la provincia, bien. durante 3 meses. Edenor y Edesur, que quede bien claro, porque en la provincia hay un montón de prestadores. Exacto. Claro, ya la capital de... Bueno, ya nosotros en La Plata tenemos Edelap. Claro. Exacto, bueno, porque eso estaba abarcado por el fallo que ha dictado el juez Luis Arias Claro. en OSEBA, que es un organismo de control diferente. Edenor y Edesur tienen al ENRE. Entonces, por eso es competencia federal. Claro. Depende de un montón de cuestiones donde hay que ir a la justicia. De hecho, el OSEBA convocó audiencia pública para el 28 de julio, ahora en las vacaciones en Mar del Plata. Claro. Con lo cual se va a ir ahí para esta zona, La Plata, Sí. y una buena cantidad hasta Bahía Blanca. Creo. Sí. No digo la incertidumbre de la gente que no sabe qué hacer, en el sentido de te llega una factura elevada, vos ves que aparentemente ya no tendrías que pagarlo, pero no lográs comunicarte con la empresa, no sabes si te van a refacturar, si no pagás tenés miedo de que te corten el servicio, porque ayer sonaba como chiste, pero hasta Mirta Legrand dijo Claro. que le habían cortado el servicio y que se tuvo que bañar con agua fría, digamos. Entra todo eso en juego, ¿no es cierto? Es cuestión de esperar a ver la palabra del gobierno para terminar de entender bien cómo seguir. Sí, nosotros creemos que la mejor forma de traer certidumbre sería o que el gobierno dé marcha atrás y Sí. vuelva a empezar, o que la Corte decida lo antes posible y se fije un criterio para todos. Es Claro. decir, si hay que hacer audiencia pública, que haya que hacer audiencia pública y punto, que ya lo ha dicho en otros fallos. Ahora, si dice que no, bueno, que diga que no. Para nosotros nos parece raro. La mayoría de la doctrina dice que hay que hacer. Pero aunque sea, traería certidumbre. Sabríamos qué es lo que hay que hacer o no. También hay que chequear porque muchas veces incluso hay errores de cálculo. Había un caso de un periodista de Canal 13 que le habían venido 21.000 pesos Claro. y cuando calcularon efectivamente le iban a cobrar 10.000. Seguía siendo una locura, Claro. Ay, por pero el favor. error era el doble. Claro. Claro. O sea que aún en la legalidad también hay que revisar el tema de la facturación. Sí, y esto pasaba incluso con la tarifa anterior, lo que pasa es que la gente ni lo chequeaba porque al pagar montos bajos por el subsidio, Claro. ni se preocupaban. Pero, por ejemplo, el año pasado, en noviembre, a la abuela de un amigo en Villa Elisa le cobraron 2.600 pesos de gas. En noviembre. Es ilógico, es una casa normal. O sea, Claro. yo estaba y más, están ellos dos y un hijo. Sí. ¿Qué pasó? No habían hecho el cálculo, le habían computado calculando ellos sin ver el medidor. Claro. Le quedó la plata a cuenta. Entonces, esto viene bien incluso para empezar a informarnos y empezar a estar encima. Porque las empresas a veces calculan y siempre calculan de más. Ahora, este desorden que se vive, que la verdad a veces parece, bueno, increíble en Sí. algo tan sensible, que es el tema del pago de los servicios, que no haya un criterio Sí. unificado. ¿Qué falló en este caso? Obviamente hubo una desidia del gobierno nacional, no convocó a las audiencias públicas. En el medio tendría que haber saltado rápidamente algún ente, alguna asociación de defensa de los consumidores. ¿Qué es lo que no pasó como para llegar a este punto en algo tan claro y tan evidente que es no hubo audiencia pública y tendría que haber habido? Primero, la decisión del gobierno con las resoluciones de subir el precio del gas sin dar justificaciones de por qué, por lo menos una audiencia pública, explicar, se llegó a subir más de 5 veces el gas en boca de pozo. Después el Enargas, que es el organismo de control, no le impuso ningún tipo de límite a las distribuidoras. También tenemos que tener en cuenta, el titular de Enargas era titular de Metrogas hasta el 10 de diciembre, con lo cual, digamos, está más cerca de las empresas que de los usuarios, evidentemente. Sí, claro. Bueno, ahora vamos a esperar que es lo que la palabra, por lo menos por parte del gobierno, ya hay una resolución de la justicia para dictaminar que es inconstitucional el aumento. Claro. ¿Se espera por eso alguna orden del gobierno Sí. o alguna idea del gobierno de cómo seguir? Además, Pedro, en el medio de la feria judicial, que es inminente, el próximo lunes ya... Sí, en el medio la feria judicial, o sea, este viernes es el último día hábil
siempre está la opción de habilitar las ferias cuando son cuestiones urgentes. Podría pasar, el gobierno podría pedirlo, no sabemos si lo pidió en el escrito que presentó o no, desconocemos. Pero bueno, estaremos a la expectativa. Ahora lo próximo va a ser, fuera del anuncio que haga el gobierno, lo que resuelva la Cámara. Respecto del efecto y respecto de si concede o no el recurso. Se hablaba de una medida alternativa de la Corte. ¿Eso existe? ¿Hay alguna posibilidad, algún pronunciamiento a medias de la Corte para tirar el tema para adelante, para no incidir tanto en lo que es una coyuntura política tan caliente? Sí, o sea, muchas veces se da en provincia de Buenos Aires, en la justicia, que se habla de subsanación del acto administrativo. Es decir, si faltó un requisito, ese requisito se hace en sede judicial y a partir de entonces surte efectos. La Corte podría, ella, garantizar la audiencia pública. Bien. Y a partir de ahí cobrar efecto, digamos, las uvas. Pero en ese caso, durante todo este periodo, sería ilegal. Bueno, hasta acá creo que quedó claro dentro de todo. Después otro tema es la figura de Aranguren, ¿no? El ministro de Energía. Cuando ya empiezan como a vapulearlo en todos los medios de comunicación, da la impresión de que en cualquier momento ya queda fuera. Pero, claro, lo importante igual es plantear esto que recién decía el doctor, que es la cuestión de la falta de la audiencia pública y de las explicaciones. Y después las otras consideraciones, que me parece que eso es un error importante. ¿Se hablaba de alguna audiencia pública anterior como argumento, como una discusión que ya se había dado? Sí, se quería sostener que las audiencias públicas que se hicieron en 2004 y 2005, que quedaron a mitad de camino para rever las tarifas, querían aplicarlas ahora, como si pudiera haberse brindado la información de por qué se sube en 2016, en 2004 y 2005. Eso fue rechazado por las dos instancias y creo que fue más un manotazo ahogado, un argumento de decir, bueno, digo que cumplí, que un argumento fuerte. Pero sorprende la desprolijidad a nivel legal, ¿no es cierto? Que hayan podido encontrar ese tipo de cuestiones para que la justicia determine esto, finalmente. Sí, lamentablemente sí. Lo que pasa es que también hay veces que muchas veces las decisiones políticas se dan, digamos, chocan con la cantidad de pasos burocráticos que hay que cumplir. Y entonces después, yo no creo que los abogados que hayan dicho ese argumento lo hayan creído, pero sino que uno juega con las herramientas que tiene. Claro. Pedro, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ¿cuánto te llegó a vos? ¿Te vino bien? No, me vino con bastante aumento. Sí, con bastante aumento. No llegué al 400, pero un 300 y pico vino. No, con bastante aumento. No voy a pagar por ahora. No se paga. No se paga. Esperemos que no nos corten el servicio nada más.